Buenas tardes a todos los que estén conectados. Mi nombre es Alberto Odio. Yo soy un estudiante de arquitectura de quinto año aquí. Soy de Costa Rica. Significa que ya llevo 4 años aquí, 4 años desde que me vine desde allá para acá. Eh, yo tenía muy claro, para hablarles un poquito de mí, de cómo llegué aquí a la carrera, tenía muy claro que quería estudiar arquitectura en España y la universidad la conocía por algunos amigos mayores que habían venido antes y sus experiencias, la verdad, a todos les fue muy bien. Y cuando llegué aquí a conocer la ciudad, me encantó, me pareció un lugar espectacular para empezar a estudiar. Y después de 4 años aquí, definitivamente no me arrepiento de haber venido y la verdad es que me ha gustado muchísimo, sobre todo la forma de enseñar y el programa de cómo se dan las clases y la relación con los profesores. Ahora vamos a empezar la charla en breves. Nada más voy a hablarles y luego al final de la charla, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por medio del chat y les responderemos lo que quieran saber de la carrera, o sea, de la charla, de Pamplona, de arquitectura, cualquier pregunta que necesiten la pueden hacer por el chat. Entonces, lo que les voy a contar hoy un poco es sobre el proceso de un proyecto de arquitectura que bueno, puede ser muy variado, pero en general va más o menos siempre por el mismo camino, siempre con las mismas etapas. Eh, y lo que vamos a hacer es aplicarlo a dos proyectos distintos. El primero que les voy a contar va a ser un proyecto de Luis Kahn, que si no saben quién es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, del siglo pasado. Y el segundo proyecto que les voy a contar es un proyecto que yo hice en segundo año de carrera para que más o menos tengan un proyecto de la escala a la que pueden ir empezando a hacer ustedes, más cercano al nivel en el que van a empezar, y para que vean que el proceso aplica también a los diferentes escalas de proyectos y diferentes etapas del proceso de carrera de arquitectura. Entonces, más o menos el proceso de un proyecto sigue 4 etapas principales. La primera es la idea, que esta idea normalmente se transmite por medio de un ideograma, que es un pequeño dibujo que explica esa idea por sí mismo. De aquí se desarrolla ese dibujo, se desarrolla por medio del dibujo, de maquetas, de cualquier otra forma, para llegar a un croquis, que es esa idea ya más adaptada al contexto, al programa, a las dimensiones, al material, y ya se va materializando el proyecto. Y a partir del croquis empieza lo que es el desarrollo del proyecto, que es un ir y venir entre generar documentación, volver a la idea, volver al croquis, rediseñar. Es la parte que más tiempo toma del proyecto, definitivamente el desarrollo, hasta llegar al resultado final, que ya más adelante, ya en la profesión, será el proyecto construido. Durante la carrera serán las láminas de presentación de proyecto que se entregan para la evaluación. Entonces, el primer proyecto que vamos a ver, como les dije antes, es la primera iglesia unitaria de Rochester de Luis Kahn. Este es un proyecto en que se ve muy, muy claro el proceso del proyecto que les estaba contando ahora. La primera etapa del proceso, que es el ideograma, que es donde empieza y donde se materializa la idea del arquitecto sobre el proyecto. Entonces, para que entiendan este diagrama, les voy a contar un poco qué era el proyecto. El proyecto es una iglesia unitaria que tenía además en conjunto un programa de escuela que viene con sus oficinas, con su comedor, con sus aulas, y todo esto le pedían que estuviera dentro del mismo proyecto que el área del santuario. Y Luis Kahn, después de investigar todo sobre diferentes iglesias unitarias y la filosofía que siguen y cómo lo han afrontado otros arquitectos, que es una parte esencial del proceso también, la investigación, llega a la conclusión de que la escuela, en específico las aulas y el santuario, son los dos espacios de hacer preguntas.
Y entonces, por esa naturaleza similar que tienen los espacios, son inseparables. Entonces, se pueden tomar como un solo proyecto. Y eso es lo que refleja aquí el ideograma inicial del proyecto, donde tiene al centro el espacio del santuario, luego el deambulatorio, que va de la mano del santuario, siempre en los proyectos de iglesias, el corredor de distribución a los diferentes usos exteriores y al perímetro exterior los usos de la escuela, que incluyen las aulas, baños, aseos, comedor o lo que sea. Y este es el esquema con el que Luis Kahn empieza a desarrollar su proyecto. A partir de aquí, empezamos con la primera propuesta de proyecto de Luis Kahn, que este se puede entender como un croquis o como una primera, un primer acercamiento a materializar el proyecto. En el que aquí vemos muy literalmente cómo traduce el croquis a la planta del proyecto. Aquí estamos viendo el proyecto visto desde arriba y cómo lo organiza Luis Kahn en planta, que tiene el sector del santuario centralizado, el deambulatorio alrededor, luego el corredor y en el exterior los diferentes cubos, las diferentes salas que componen el uso de la escuela. Aquí, como decía, es una traducción muy literal de ese primer ideograma, en el que no hay mucha jerarquía, no hay mucha diferenciación entre los espacios del exterior que determine cuál es su uso. Así como el espacio interior podemos ver claramente que es un espacio grande que se dedica a la oración o a la reflexión, como lo quieran ver, los exteriores se ven como vacíos y nada más representa el cerramiento y la delimitación de cada espacio. Y con este proyecto, Luis Kahn llega a presentarle a los clientes, que son los que llevan la iglesia y los que estaban desarrollando el proyecto. Y en la conversación con estos clientes, ellos le reiteran que su visión era que estuviera el santuario por un lado y la escuela por el otro. Algo que Luis Kahn, con su investigación inicial, no quería. Él tenía muy claro que iba en conjunto, que eran inseparables. Entonces, aquí empiezan las conversaciones entre el arquitecto y el cliente, cosa que pasa en todos los proyectos, en la que Kahn empezaba a preguntarles, por ejemplo, qué hacían después de salir del santuario. Y entonces le respondían que normalmente se tomaban un café, se comían algo después de la sesión, y a esto Kahn le respondió entonces, ¿por qué no puede estar la cocina cerca del santuario? Y así fue en sucesión con los diferentes usos que planteaba el programa inicial de escuela y santuario, hasta que llegamos a el segundo ideograma, que es este. Este segundo ideograma es muy similar a lo que veíamos en el primero. Aquí es un ideograma que ya se acerca más a un croquis porque ya ha habido un desarrollo de dimensión, un desarrollo de programa en el que ya tiene mucho más claro en el dibujo qué es cada cosa que está dibujando, qué dimensión tiene que tener y qué relación tiene con los espacios que tiene al lado. Entonces aquí vemos muy claramente esa relación con ese primer ideograma en el sentido de que sigue estando el espacio principal central, el área del santuario, y en el perímetro exterior los diferentes usos que van con el programa de la escuela. Pero aquí, en contraposición con esos primeros acercamientos, lo que vemos es ya diferentes tamaños de usos comparado a esa primera planta que salió del primer ideograma. Ya vemos cuadrados más grandes, unos mucho más pequeños, más agrupados, que aquí es ya la intuición de Luis Kahn, o ya la intención más que intuición de ir agrupando el programa de una cierta manera. Y a partir de aquí, con esta idea en mente, es donde empieza el desarrollo del proyecto, que se puede ver de esta forma, con la diferente evolución en planta del proyecto. Aquí tenemos
4 plantas diferentes de distintos puntos a lo largo del proceso del proyecto para Cannes. Tenemos al fondo la primera planta para que vean esa comparación durante el proceso y cómo va evolucionando, pero siempre manteniendo esa primera idea que expresaba en el ideograma de cómo quería disponer de los espacios y qué relación quería que tuviera cada espacio entre sí y con el resto del conjunto. Vemos cómo se va adaptando también la dimensión de los espacios exteriores a las dimensiones que necesitan según su programa, como por ejemplo en la primera planta se ven el espacio de los baños y de los aseos dentro de un cajón que tiene el mismo tamaño, un tamaño muy similar al resto de los cajones, que eso se va perdiendo a lo largo del proceso, ya que el arquitecto entiende que el espacio de baños no puede tener la misma dimensión que el espacio de cocina. Y eso es lo que se veía en ese segundo ideograma, en el que ya se empiezan a tantear, se empieza a explorar la posición de los espacios con respecto a su función y a su dimensión dentro del programa. Y llegamos con esto al resultado final del proyecto. Que volvemos a ver lo mismo que venimos hablando desde un principio, en el que tenemos el espacio central siendo el espacio de santuario, con el corredor que lo rodea, al que están adjuntos los espacios como las aulas, la cocina y los baños y espacios de comunicación que tienen que estar dentro de esa zona. En este último acercamiento vemos un añadido, que es este cuerpo de aquí al fondo, que no está explícitamente dentro del ideograma inicial, pero se intuye ya porque es una función diferente. Aquí viendo más explícitamente los usos que tiene cada espacio, vemos eso, como el espacio principal está conformado por el santuario y las aulas alrededor, y este añadido del que estábamos hablando son los usos de oficinas que no tienen una relación directa con las aulas o la cocina o el proceso de lo que ocurre en el santuario. Y aunque nos pueda parecer que se aleja del ideograma inicial, si vemos el segundo ideograma en el que ya empiezan a aplicar las dimensiones de los espacios y los agrupamientos, vemos que tiene todo el sentido del mundo dentro del planteamiento y que es lo que desde un principio se viene planteando en el proyecto con la idea inicial de que la escuela, las aulas y el santuario como espacios para hacer preguntas son inseparables el uno del otro. Aquellos espacios que se pueden separar son porque la naturaleza de lo que pasa dentro del espacio es distinta a las del programa principal. Entonces vemos una relación mucho más directa entre las aulas y el santuario que la que tiene la zona de oficinas con el resto del programa. Y en esto viene un punto muy clave también, que es dónde se coloca la entrada en este proyecto, que siempre es una incógnita o una pregunta que es muy importante resolver de manera acertada dentro del proceso del proyecto. Y en este caso, Cannes la coloca en el medio, en ese umbral, en ese espacio intermedio entre los dos sectores del programa, que es justo aquí. Lo que permite esto es separar los programas de una manera natural y dar un espacio de distribuidor entre estos dos usos diferentes, en vez de nada más separarlos por completo y buscar una entrada más directa al uso principal. Aquí lo que tenemos son las secciones o los cortes en vertical del proyecto, en el que podemos ver el espacio interior y más o menos cómo se componen. Y aquí es muy evidente que
una frase de un arquitecto llamado Louis Sullivan, que es de los arquitectos más importantes de finales del siglo XIX, que dice que la forma sigue la función. Esto seguramente la han escuchado, es una de las frases más icónicas de arquitectura y del diseño. Y aquí es especialmente evidente. Aquí, si pueden ver en ambas secciones, ese volumen alto que no tiene divisiones horizontales, o sea que es solo un piso, una planta, es el espacio del santuario, que es el espacio más importante de todo el proyecto y por ende tiene el área más grande y más significativa, ya que además es un espacio de reflexión, es un espacio de meditación y es al final un espacio, el espacio principal de hacer preguntas. Entonces aquí en esta sección de abajo se ve muy evidentemente cómo lo configura, que es un espacio bastante alto, son casi 3 pisos de altura en comparación con el resto, y se ve también la forma en que le entra la luz a ese espacio, que es por unos lucernarios, por unas entradas de luces aquí verticales, que lo que hacen es, vamos a ver un poco más adelante, que entre la luz de manera difusa, que no entre el rayo de luz directamente. Esto lo logra en un principio poniendo los usos que sí necesitan luz directa al perímetro, como se ve aquí, que son los espacios de aulas y de la cocina que veíamos antes. Y lo que le da es un simbolismo más grande todavía a todo el significado religioso y de meditación que tiene ese espacio. Y en la sección de arriba lo que podemos ver es cómo se corta todo el cuerpo del proyecto, desde ese espacio en el medio de entrada hasta el espacio de oficinas, que es un espacio ya mucho más tradicional en el sentido de que son plantas más normales, como son las de las aulas, parecido, y que no compiten y establecen perfectamente la relación entre el espacio de la oficina y el espacio del santuario, en el sentido de que se ve de manera muy clara el espacio igual principal siendo el del santuario sobre todo el resto del programa. Y para terminar con este proyecto, aquí están las imágenes del resultado final. Estas dos, la de arriba y esta del medio, lo que podemos ver es una vista exterior del edificio en que vemos los volúmenes del perímetro y cómo están ordenados de una manera más secuencial, que son piezas un poco más pequeñas, una junto a otra, que crean ese anillo de alrededor, que se veía muy claramente en la planta, en los documentos anteriores, y cómo se ve también esos 4 lucernarios, que son los que conforman la planta y el espacio de el santuario como lugar principal y lugar más icónico y más importante del proyecto. Y esta otra foto que vemos aquí es ese espacio interior del santuario, donde se ve muy claramente cómo es esa entrada de luz que les decía, que les explicaba con las secciones, que es una luz que rebota en las paredes, una luz muy difusa, que le da ese sentimiento también de monumentalidad y de inmensidad que trae consigo cualquier espacio de oración y cualquier espacio de reflexión que hemos vivido, ¿no? Que es un sentimiento muy icónico y muy propio de esos espacios y esta es la manera en que Khan lo logra. Y con esto pueden ver un poco ese proceso que les hablaba en un principio, desde la idea al croquis, al desarrollo del proyecto, y cómo culmina en un resultado final, siempre manteniendo la idea firme desde un principio y expresándolo muy claramente en cómo desarrolla el proyecto y cómo llega a expresarlo al final con la construcción, desde los materiales que usa hasta la forma en que les entra la luz y en la forma en que agrupa los distintos espacios. Y ahora con esto en mente, como les dije al principio, vamos a pasar a un proyecto
que es un proyecto mío, como les dije, de segundo año de carrera. Y para este proyecto, lo que nos pedían era una capilla, que ya pueden ver que hay un poquito de relación con el que el pasado sea una iglesia unitaria, pero el programa es mucho más sencillo de este, que es un proyecto de segundo de carrera. Entonces solo nos pedían capilla, un espacio de cambiadores y un espacio de aseos, porque era una capilla en el Camino de Santiago, una parada dentro del camino, y los peregrinos necesitaban dentro del espacio de la capilla espacios para poder descansar, para poder cambiarse, para poder bañarse si era necesario, como es común en casi todas las paradas del Camino de Santiago. Este proyecto tenía además la adición de que era parte de un concurso que organiza una entidad que se llama Hispalit. Entonces, parte de bueno, Hispalit es una compañía de ladrillo y teja, que son productos cerámicos. Entonces, uno de los requisitos que partíamos desde un principio era que el material principal tenía que ser ladrillo o algún producto cerámico. Eso luego, bueno, como teníamos un concurso en varias fases en el que participábamos casi toda la clase y llegaba hasta un nivel nacional con gente de otras universidades. Esto lo cuento de manera un poco anecdótica para que vean también las posibilidades que hay dentro del programa de la carrera y en las clases de proyectos. Entonces, para empezar este proyecto, yo me planteaba un proyecto que salía un poco de la escala del sitio que nos habían planteado, que era pues un lote, un espacio de tierra determinado dentro de un espacio de campo bastante grande. Yo lo que veía era que como es un proyecto dentro de la escala del Camino de Santiago, tenía que proyectarse desde esa escala. Tenía que ser pensado desde un principio, desde esa escala mayor del camino. Y entonces, mi primera aproximación, que se podría igualar con la idea, era esta, ¿no? Entonces, un proyecto que se pudiera ver casi o que sirviera como un hito dentro del camino y que tuviera una relación no solo dentro del contexto del espacio que nos proponían, sino con el resto de paradas que había en el camino, que por ejemplo funcionara como esa parada y que se pudiera ver desde los dos pueblos entre los que estaba. Y la forma de hacer esto para mí era con una torre, que era un gesto bastante radical que respondía un poquito a esa escala. O sea, a partir de aquí, siendo esta torre el espacio principal de reflexión, lo que empecé a desarrollar era la manera de entrar con respecto a lo que quería que pasara dentro de esa torre. Entonces, desde un principio, yo me planteaba ese espacio interior de la torre como un espacio de meditación muy individual, que casi que solo pudiera estar una persona a la vez y que sintiera esa monumentalidad y esa conexión con lo divino que podía llegar a transmitir una capilla dentro del Camino de Santiago y dentro de todo ese viaje que hacen los peregrinos. Entonces, por ejemplo, estos dibujos son pruebas de ideas, de croquis iniciales en las que iba explorando distintas maneras de entrar, desde caminos curvos que jugaban con la forma en que se descubría el espacio principal, que es ese vacío interior, hasta propuestas en las que el vacío interior está muchísimo más cerca de la entrada y no es tanto un proceso de entrada, sino más el sentimiento de estar dentro del espacio. Y a partir de estas pruebas llegamos a lo que es el croquis, ¿no? Que el croquis funciona ya con una manera más escalada, ya más aplicada al material y pensando un poco en ya las limitaciones constructivas que tenía el proyecto. Entonces ya vemos que la forma base es el camino de llegada para el espacio principal de reflexión, que es muy reducido
buscando eso que les contaba en un principio. Lo que les hablaba de la materialidad y de las limitaciones constructivas viene por ese requisito de trabajar con el ladrillo y con la materia cerámica. Entonces, desde un principio había que pensar cómo construir una torre de ladrillo, que no es cosa fácil, y como concepto principal de este proceso de construcción es que la base tiene que ser muy gorda y el pico tiene que ser muy liviano. Y esto lo que se traduce normalmente es como si fuera una pirámide alargada en el que la torre se va adelgazando conforme va subiendo. Y yo lo que quería era mantener el límite exterior igual en toda la altura, y que más bien lo que se fuera agrandando sea el espacio interior para lograr una entrada de luz muchísimo más monumental y desde mi perspectiva lograr una conexión con ese mundo de lo divino, que es lo que uno va a reflexionar en ese espacio, mucho mayor a que si se hubiera quedado el hueco del mismo diámetro siempre y lo que se hubiera hecho como pirámide hubiera sido el material. Y a partir de aquí empieza lo que es el desarrollo del proyecto, en verdad. Que vemos ya entonces cómo se empieza a pensar en ese proceso constructivo. Ya no son líneas en diagonal, ya no es abstracto, sino que hay que pensar en que los ladrillos tienen una forma, tienen una manera de colocarse y una manera de comportarse unos con otros, y entonces tiene que ser algo bastante más escalonado y que se tiene que ir adaptando de una forma muy particular para lograr el, el efecto de vacío que se buscaba, ¿no? Y entonces vemos cómo igual la planta cambia un poquito, donde pasa el espacio vacío un poco más atrás para alargar ese recorrido, y que el proceso de llegada y de estancia en el espacio de reflexión sea tal para que el que llega tenga que cruzar un pasillo de masa muy, muy grande hasta llegar al espacio y darse la vuelta para ver cómo ese espacio se abre hacia arriba, que es lo que vemos en esta primera sección con este muro muchísimo más grueso que el de atrás, que es lo que se ve en la planta, y cómo se llega con esa primera intuición también a esa última fila de arriba de la torre con nada más una fila de ladrillos para lograr eso, una parte de arriba más ligera y una parte de abajo que pueda mantener la estabilidad de la estructura. Y a partir de aquí empezamos con la segunda parte del desarrollo, porque no era solo el espacio de capilla, sino que hay que incluir también el programa y hay que solucionar la forma de llegada a la torre, no solo dentro de la torre. Y aquí yo me planteaba dos opciones distintas. Uno, que fuera, como esta primera, un elemento lineal que acompaña en el trayecto y hasta llegar a la torre, y ahí se colocarían los diferentes usos que planteaba el programa inicial, que eran el espacio de aseos y el espacio de cambiadores, o mantener esa radicalidad de la torre y agruparlo todo en la parte de abajo de la torre y que quedara la torre libre en toda su altura. Y esto es lo que lleva a esta segunda opción, en que pueden ver aquí en sección cómo los usos de abajo quedan bajo la cota cero, quedan enterrados bajo tierra, y queda la torre libre desde el suelo hasta arriba para mantener ese impacto y esa radicalidad del proyecto. Y al final, con la que decidí desarrollar el proyecto, fue con esta segunda opción, que concentraba los usos en ese anillo exterior de la torre. Y aquí tenemos eso, el resultado final de las plantas bueno, la planta y la sección del proyecto.
en que vemos en la planta esa masa de la torre, ya pensando también en, como les decía, en la materialidad, hasta en cómo colocar cada ladrillo, que era parte de lo que pedía el enunciado del concurso en un principio, y cómo se organiza ese anillo exterior para tener los espacios adicionales que pedían, que eran los aseos y los cambiadores. Y para completar ese anillo, como esos espacios realmente no tienen su tamaño, como lo veíamos en Cannes, y no pueden ser sobredimensionados con respecto al espacio principal, lo que se decidió fue hacer una serie de espacios exteriores de reflexión que contribuían a que, como la capilla está pensada, el espacio interior de la capilla está pensado para que sea una persona, en teoría, la que lo experimenta a la vez, que el resto de personas tuvieran espacios además para estar en silencio y en reflexión cerca de la capilla. Y a manera de anécdota también les enseño, perdón, y luego tenemos al final el resultado final del proyecto, en el que vemos la vista aérea dentro del solar que se proponía, que era este espacio entre árboles, con la torre que sobresale sobre el resto, y esta visión de abajo, que es un acercamiento a cómo se vería esa torre desde el espacio interior de meditación, viéndolo hacia arriba. Entonces, con esta imagen, lo que pretendía lograr era expresar ese sentimiento de monumentalidad y esa intención de que la torre y la altura y la monumentalidad que agarra ese espacio funciona para lograr una conexión con lo divino y motivar esa reflexión dentro del espacio. Y ahora con estas últimas imágenes, lo que les quería enseñar era un poco lo que les hablaba al principio del resultado final del proyecto durante la carrera, que no es la construcción del proyecto, sino son las láminas que se presentan al concurso o a los profesores para la evaluación, que en mi caso fueron estas, en que, por ejemplo, en la parte de arriba, como introducción, está la explicación de esa escala del proyecto al Camino de Santiago, en el que lo que hay es un mapa del norte de España, del Camino de Santiago, con una propuesta de cómo las torres se podrían adaptar al camino y trabajar con esa escala mayor. Y luego el resto de imágenes, que son el desarrollo del proyecto y las imágenes que les presentaba anteriormente de lo que provocaban esos espacios que generaba la torre y la capilla. Y con esto doy por concluida la explicación que les quería dar sobre el proceso del proyecto. Vamos a pasar entonces a responder a cualquier pregunta que tengan, que la pueden hacer por el chat, como decía al principio. Y otra vez sobre el tema que quieran, ya sea de la carrera o de los proyectos o de lo que les acabo de explicar. Vale, entonces la pregunta que hay en el chat por ahora es si después de la carrera se puede ejercer en otros países como arquitecto. Y bueno, claro que sí, eso es algo con lo que yo estoy lidiando en este momento. Ya es mi último año de carrera aquí en Pamplona. Eh, y bueno, ya eso dependerá o sea, el proceso para ejercer como arquitecto dependerá también de cada país, de la normativa que hay para colegiarse dentro del país. Por ejemplo, aquí en España, lo que se necesita para ejercer como arquitecto y firmar proyectos es un máster habilitante, que hay muchas universidades que lo ofrecen. La Universidad de Navarra tiene su propio programa en Madrid, pero esto varía de país en país.
por ejemplo, yo si quiero volver a Costa Rica a trabajar como arquitecto, tendría que llegar a colegiarme dentro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y hay un proceso que incluye una adaptación a la normativa de Costa Rica, que es algo que claramente no he estudiado dentro de mi programa universitario aquí. Entonces, parte de los requisitos para ejercer en Costa Rica es ese conocimiento de la normativa. Pero claro que sí, se puede ejercer como arquitecto en otros países, siempre y cuando se tome en cuenta esa pequeña diferencia que puede haber dentro del proceso. La otra pregunta que hay es sobre la preocupación de los materiales que se necesitan durante la carrera y para el desarrollo de los proyectos. Y bueno, no es nada de qué preocuparse. Aquí en la escuela hay un área de laboratorio que tiene desde máquinas de cortadoras láser, impresoras 3D, hasta el material como tal, las láminas de cartón o los papeles que se pueden conseguir aquí mismo. Y si no, para cualquier otro material, bueno, Pamplona tiene la ventaja de que es una ciudad bastante pequeña y hay muchas tiendas alrededor de las que se pueden conseguir los materiales. Eh, Al final a clase hay que venir con papel y lápiz para desarrollar los proyectos y más adelante con ordenador y ya está. Y el resto se puede conseguir aquí de manera muy fácil. Ok, y la otra pregunta es si se puede ver esta sesión en otro momento. Sí, esta sesión está siendo grabada y se les compartirá por medio de un enlace, de un link, y la pueden ver eh, cuando quieran, en algún otro momento. Vale, la siguiente pregunta es si el programa de la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Navarra es más enfocado en lo creativo o en lo técnico. Y bueno, aquí es una escuela muy técnica, pero que definitivamente tiene ambas partes. Em, Aquí se estudia mucho desde la estructura hasta las instalaciones, que son cosas que en España un arquitecto se puede llegar a ser responsable, pero también con apoyo muy grande obviamente de toda la parte creativa que trae la profesión, que trae el desarrollo de los proyectos. Entonces va muy de la mano durante toda la carrera. Más que nada, esto lo que hace es abrir puertas a que en el futuro cualquiera se pueda decidir especializar en una otra cosa, en el lado técnico, más técnico de la arquitectura, las estructuras o de la construcción, o del lado más creativo, más proyectual, como se quiera ver. Esa es una de las ventajas que tiene este programa de arquitectura.
Bueno, la siguiente pregunta es sobre la nota de corte que se necesita para cursar arquitectura aquí. Bueno, la Universidad de Navarra, como es una universidad privada, tiene su propia prueba de admisión, por lo que no se necesita nota de corte. Para alumnos internacionales se necesita nada más pasar la prueba de admisión de la propia universidad, que tiene una parte de matemáticas, física y geometría, eh, y una parte más creativa, ¿no? Eh, que la primera convocatoria de esta prueba es el 10 de diciembre, para los que ya están seguros que lo quieren hacer. Y hay otras dos convocatorias más adelante durante el proceso de admisión. Para los españoles lo que sí se les pide es aprobar la selectividad y luego empezar el proceso de admisión aquí. Y una cosa que no mencioné anteriormente es que para este plazo del 10 de diciembre ya pueden solicitar la admisión, eh, que es lo más recomendable, ya que con la cantidad de solicitudes que hay, entre antes inicien el proceso, mejor es para ustedes y más fácil va a ser el proceso de admisión. Vale, la siguiente pregunta es sobre el hospedaje aquí en Pamplona y qué recomendaciones hay. Pues aquí hay varias opciones de hospedaje. Hay desde residencias dentro del campus y fuera del campus, y hay pisos independientes, que también es una opción. Aquí tenemos la figura, digamos, la opción de los colegios mayores, que son estas residencias dentro del campus. Estos tienen la ventaja de que es eh, pues es más como una residencia cerrada en que uno tiene una relación muy estrecha con la gente que vive dentro del colegio mayor y hasta con los profesores que son parte del colegio mayor también, y bueno, que están más cerca de la universidad. Pero además de esto también hay la opción de pisos, apartamentos fuera de la universidad de manera independiente, que para esto hay también un par de compañías que se dedican a alquilar apartamentos para estudiantes, con la opción de servicios de limpieza, cocina, por ejemplo, en que esa tiene la ventaja de que ya uno empieza a vivir en un apartamento independiente, un apartamento de ciudad, igual muy cerca de la universidad, pero con ese adicional de los servicios que facilitan mucho la adaptación a la vida independiente en la universidad. Para los que no conocen o para recordarles, está la plataforma de Portal MiUNAV, que es donde van a tener toda la información que necesitan desde la solicitud de admisión, por medio de su propio usuario. Ahí en esa plataforma tienen el proceso de la solicitud de admisión. Además tienen información sobre becas y ayudas, eh, y sobre alojamiento, y va a ser su plataforma más importante para el proceso de admisión.
Vale, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier otra pregunta que tengan de aquí en adelante, tienen a Luis Gonzalo, tienen su contacto, que les puede resolver cualquier duda que tengan. Y, y pues nada, muchas gracias por escucharme y espero que les guste la universidad si es que llegan a venir. Y nada más, muchas gracias.